Las personas y los padres de familia o familiares de una persona con autismo diagnosticada con TEA normalmente hemos recibido como una de las características de alarma, un signo, una señal de que hay rasgos de autismo, algo que es la falta de contacto visual. Incluso a nivel de los profesionales responsables de un diagnóstico, es una de las principales evidencias que deben obviamente analizar. Y cuando hay falta de contacto visual a temprana edad, por ahí empieza una alerta que lleve finalmente a, después de un proceso adecuado desde la parte neurológica a un diagnóstico como es el TEA. Pero he escuchado, y por eso saco este video también, he escuchado muchas versiones, he estado en seminarios, simposios, conferencias de no solamente profesionales, no solamente padres de familia, sino personas con autismo que en primera persona alzan la voz y dicen no es falta de contacto visual en muchos casos, o esa falta de contacto visual no necesariamente es falta de atención en otros, porque son dos cosas que se deben separar. Muchas veces, y esto tiene que ver también con la parte sensorial, una persona con autismo no puede sostener la mirada a alguien de frente, así lo tenga o así lo conozca, por alguna situación que esté alrededor, o incluso en esta parte de la cara. Puede que algo le esté incomodando y no sea capaz de sostener, pero el hecho de que voltee no quiere decir que no lo esté atendiendo. Ellos mismos lo han dicho, ¿sí? Muchas veces me juzgaban porque no miraba antes y después del diagnóstico, y pues realmente pasaba más por lo que acabo de decir, ¿cierto? Una dificultad manifiesta en establecer esa línea de contacto. A nosotros mismos nos puede ocurrir en alguna ocasión. Hay personas dentro de su carácter, de personalidad, valga la redundancia, son tímidos y no sostienen la mirada, y eso no quiere decir que tengan autismo. Entonces es bien importante saber y no ser absolutista en que, como le hemos dicho anteriormente, una característica sea para todos dentro de lo que tiene que ver con un espectro tan amplio como es el TEA. Entonces la falta de contacto visual hay que tener discernimiento para que se convierta en un signo de alarma y para que yo lance juicios con respecto a la manera como alguien diagnosticado con autismo interactúa conmigo. ¿Sí? Eso por un lado, es importante tener. Ahora, lo que escuché hace pocos días en una charla muy interesante, es de pronto no hablar de falta de contacto visual, sino un contacto visual atípico, ¿sí? Porque no solamente se da el momento o el caso en los cuales la persona no establece contacto visual. Muchas veces ese contacto visual sí se da, pero se da hacia el otro extremo, o sea, prácticamente se llegan hasta el punto de acercarse mucho a la cara, y eso pues realmente desde el punto de vista social del entorno no es algo común, no es algo habitual. De hecho puede llegar a ser muy incómodo para quien no entienda el por qué se presenta la situación, porque si lo llevamos por ejemplo a las características del TEA, recordemos que una de ellas es la captación al detalle. Entonces es probable que ellos estén captando en nuestra cara algún detalle que les lleva a su foco de atención, y como ellos también a la vez desarrollan una atención sobreselectiva o llamada en túnel, por eso es que probablemente se acerquen más de la cuenta a mirar algo que les está llamando la atención. Para nosotros obviamente desde el punto de vista social es incómodo, pero lo que debemos entender, y esto en aras de que se siga haciendo visible esas clases de situaciones que son, digamos, frecuentes, que se presenten en la cotidianidad, nosotros también les sepamos dar manejo, ¿cierto? Obviamente no es algo que sea, vuelvo y lo repito, muy cómodo, pero a ellos hay que saberles explicar de manera gradual, que vayan entendiendo esa norma, porque no la pueden asimilar de entrada. Yo tengo que explicarles que eso no está bien y que ese comportamiento de pronto
puede causar malestar en la persona con la que quiere establecer conexión. Entonces es bien importante ser garantes de eso, de transmitirles y a ellos y enseñarles también de acuerdo a la manera como ellos procesan la información y la aprenden, y nosotros pues no, digamos, reaccionar de una manera inadecuada o aislándonos en el peor de los casos, cuando lo que requieren es una orientación, ¿cierto? Llevarlos a que comprendan esas normas sociales y el entorno que en determinadas ocasiones no se les hace fácil entender, también por la rigidez cognitiva de la cual hablamos en el video anterior. Entonces tengámoslo presente. Espero que estos últimos 3 videos abran mucho la perspectiva y la mente, y obviamente de cada uno de los que lo vieron, la literalidad, la rigidez cognitiva de pensamiento y el contacto visual atípico, porque son características que probablemente no se hablen tanto en una etapa diagnóstica y terapéutica, pero que sí hay que darles muy buen manejo. Sí, hay que darles el lugar, hay que resolver las situaciones que se presenten, porque de lo que se trata es de adaptarlos a la sociedad. Obviamente no que la sociedad los obligue a adaptarse a una norma, sino ir flexibilizando también a la sociedad para que todos encajemos en dinámicas de interacción, independiente de la condición que tengamos.